Hay un problema enorme que si tú no configuras bien tu canal jamás vas a tener vistas. Este problema lo tienen todos los que quieren empezar su canal y no tienen éxito, y no es porque sus videos sean malos, sino porque no han configurado su canal de manera tal que el algoritmo pueda reconocer a quién va dirigido tu contenido y de qué trata tu contenido. Y en este tutorial aprenderás muy fácilmente a hacerlo de la manera correcta y verás los resultados con tus propios ojos. Solamente haz lo que te digo y vas a pasar de 20 vistas a miles de vistas en solo unos días. Lograr esto está muy fácil, te lo prometo. El paso número 1 es entrar a YouTube Studio. Para entrar a YouTube Studio le das clic izquierdo a la foto de tu perfil de YouTube y te aparecerá esta barra de opciones. Aquí busca YouTube Studio. YouTube Studio es súper importante que lo domines, pero vamos a ir paso a paso. No te preocupes, estoy aquí para ayudarte. Y una vez en YouTube Studio, de tu lado izquierdo te van a aparecer estas opciones: panel, contenido, estadística, comunidad, idiomas, detección de contenido, ingresos, personalización, biblioteca de audio, y justo debajo aparece configuración. Dale clic aquí donde dice configuración. Después te va a salir esta pantalla que dice general y se refiere al sistema de pago. Déjale en dólares. Luego te salen estas otras opciones: canal, ajustes de subida, permisos, moderación de la comunidad, datos demográficos, contratos. Nos vamos a donde dice canal. Ya una vez en canal, seleccionas primero información básica. En información básica tenemos dos opciones bien importantes: el país donde resides, que en mi caso es México, y las palabras clave relacionadas con tu canal. Y aquí es donde la gran mayoría falla. La gran mayoría no tiene activada esta opción y por eso el algoritmo de YouTube no sabe de qué trata tu canal, y si no sabe de qué trata tampoco lo va a poder recomendar porque no va a saber a quién. Entonces simplemente escribes las palabras clave relacionadas a lo que va tu canal. Por ejemplo, mi canal es de educación, es de tutoriales, entonces mis palabras clave serían cosas como estas: cómo hacer crecer tu canal de YouTube, cómo crear un canal de YouTube, trucos para hacer crecer tu canal de YouTube, cómo obtener más suscriptores en YouTube, cómo tener más vistas en YouTube, cómo ganar dinero con YouTube. Trata de llenar todos los espacios porque mientras más información le des a YouTube será mejor para el algoritmo. Si no sabes qué palabras clave usar, ve al motor de búsqueda de YouTube y teclea la idea que tienes en mente, como por ejemplo tutoriales para YouTube, y te darás cuenta que el mismo YouTube te está diciendo qué escribir. YouTube te dice qué es lo que busca la gente. Entonces la gente busca con estas palabras clave: cómo grabar tutoriales para YouTube, tutoriales para hacer videos en YouTube, tutoriales para ser youtuber, y así con todo y falta de ortografías. Está bien porque así es como lo busca la gente. Copia y pega estas palabras clave del motor de búsqueda así como están y listo. Es muy importante que llenes bien todos los espacios, los 500 caracteres que el algoritmo te pide. Este es quizá uno de los pasos más importantes para que empieces a tener vistas de manera profesional. Y esto puede ser la diferencia para tu video. Aquí se decide si tu video se queda en el olvido o se hace viral. Si haces bien este paso, ya estás prácticamente del otro lado. Lo que sigue es que nos vamos a ir ahora a configuración avanzada, y esto también es súper importante marcarlo de la manera correcta. Aquí YouTube te pregunta si quieres marcar tu canal como creado para niños, y mucho ojo aquí, lo que tienes que hacer es marcar que no marcar este canal como creado para niños. Casi nunca subo contenido dirigido a audiencia infantil. Tienes que asegurarte 100% de marcar que tu contenido no está dirigido a los niños, así como yo lo hago. En todos los canales que tenemos mi hermano y yo marcamos esto, porque si no lo haces, YouTube no va a recomendar tus videos, así de fácil. Hacer este paso es quizá de las cosas más vitales, más fundamentales en la configuración de tu canal de YouTube. Muchos youtubers tienen contenido fantástico, pero lo marcan como contenido para niños y YouTube limita mucho su distribución por no saber marcarlo como es correcto. Y aquí en doblaje automático hay que marcarlo también, permitir doblaje automático y en revisar manualmente los doblajes antes de publicarlo, y marca en revisar solamente los doblajes en idiomas experimentales. Donde te dice desactivar anuncios basados en intereses, no le pongas nada, no lo marques, porque si seleccionas esta opción no aparecerán comerciales personalizados en los videos de tu canal y esto reduce considerablemente cuánto ganes en YouTube y no queremos eso, ¿verdad? Aquí en
en donde dice clips, ponle que los usuarios sí puedan crear recortes de tu contenido. Esto te da más visibilidad y luego nos vamos a la opción de mejoras de la calidad de video, donde tú permites que YouTube maximice, optimice la calidad de la imagen y del audio de tu contenido para que los usuarios disfruten de una mejor experiencia, y esto ayuda a que YouTube mejore la nitidez de las imágenes, aumentar su resolución o ajustar los niveles de volumen para que los diálogos se escuchen mejor. Ponle entonces que sí quieres que YouTube mejore la calidad visual y de audio. Estas opciones no estaban en el 2025, son nuevas para este 2026 y cada vez que YouTube saque nuevas actualizaciones hay que usarlas. Esto ayuda en los metadatos que YouTube usa para recomendar tus videos. Luego tenemos esta opción que también es nueva y es muy importante, el entrenamiento de terceros. Aquí tú le das permiso a YouTube de entrenar modelos de inteligencia artificial con tus videos. Hay que marcar que sí estás de acuerdo en permitir que empresas de terceros entrenen modelos de inteligencia artificial con el contenido de tu canal. Si marcas que sí, tus videos podrán ser vistos por compañías de inteligencia artificial y será más fácil que tus videos aparezcan en el motor de búsqueda de YouTube. Esto ayuda mucho y ponle en todas las empresas de terceros, ponle en todas. Ahora pasamos al acceso a funciones. Aquí puedes gestionar tu acceso a más funciones. Tienes que habilitar todas para que puedas subir más videos, crear listas de reproducciones, añadir colaboraciones, hacer videos de más de 15 minutos, poner miniaturas, hacer en vivo. Aquí habilita las 3 funciones estándar, intermedia y avanzadas. Esto es muy importante. Y una vez que terminamos de configurar el canal, ahora vamos a ajustes de subida. Esta función es muy importante que la actives, donde dice visibilidad, ponle en privado. Aquí es bien importante, mucho ojo, porque si pones en privado tus videos que vas a subir, esto te va a dar tiempo a ti para configurar adecuadamente tu video, ponerle etiquetas, optimizar palabras clave, hacer una descripción adecuada, y le darás tiempo también a YouTube para que analice tu video y que pueda dirigir tu video a la audiencia adecuada. Aparte, esto es muy importante porque así le darás el tiempo necesario también a YouTube para que revise tu video y que YouTube te diga si hay problemas o no con el copyright o si rompes alguna regla de YouTube. Y aparte también le das tiempo a YouTube para maximizar la calidad de tu video, porque si no lo pones en privado, tu video será subido con la peor calidad posible y la gente no va a ver tu video. Esta opción es de las opciones más importantes para que tengas éxito con la subida de tus videos. Puedes poner privado u oculto, pero jamás lo dejes como público, ¿ok? Después te aconsejo que le pongas 3 o 4 etiquetas generales. Estas etiquetas que pongas aquí aparecerán por default en todos tus videos. Es recomendable poner algunas etiquetas generales que describan tu canal y ya cuando subas tu video pondremos etiquetas específicas para ese video que acabas de subir en particular. Ahora pasamos a idiomas y certificación de subtítulos. Le pones aquí el idioma de tu video, el idioma del título y de la descripción. En comentarios ponle en activados y en moderación ponle ninguna. Todos los comentarios son buenos, deja que la gente se exprese. Y aquí donde dice mostrar a cuántos usuarios les gusta este video, es importante que le pongas que sí, márcalo para que te aparezcan el número de likes, porque si no lo haces, la gente le va a parecer sospechoso, se va a preguntar por qué no quiere que sepamos cuántos likes tiene este video. Tú márcalo, que no te dé pena, marca el número de likes, es algo positivo, yo lo hago así en todos mis canales. Punto y aparte merece este apartado porque es vital para tu canal. Si te equivocas en la categoría, tu video jamás será mostrado a la audiencia correcta y será olvidado. Si tu canal tiene que ver con tutoriales, sea de lo que sea, tutoriales de lo que sea, que tú enseñes algo, que aportes algo de calidad, la categoría que te corresponde entonces sería la categoría de educación, así como este canal, así como Vesubio. Este canal es de consejos y tutoriales para nuevos youtubers, sobre todo enfocado en youtubers entre 30 y 45 años. Mi categoría corresponde a educación, no es tecnología, no es entretenimiento, no es de blogs. Si tu canal, por otra parte, es de reseñas y resúmenes de películas, entonces corresponde a cine y animación. Si tu canal
es de chistes, corresponde a comedia. Si tu canal es de algún deporte como box, lucha libre o fútbol, corresponde a deportes. No puedes marcarlo en entretenimiento, tienes que ser bien específico. Si tu canal es de retos, corresponderá entonces a entretenimiento. Si tu canal es de tu fabulosa vida, corresponde a gente y blogs. Si tu canal habla de tus mascotas, de perros, de gatos, canarios o animales en general, corresponde a mascotas. Si sales tú tocando algún instrumento o hablas de alguna banda de rock o tienes una banda experimental o haces análisis de grupos musicales, entonces corresponde a música. Si hablas de noticias o de política, entonces tu categoría corresponde a noticias y activismo. Si hablas de tus viajes, corresponde a viajes y eventos. Si tu canal es de videojuegos, ponle videojuegos. No le pongas entretenimiento. Me explico, mientras más específico seas, mejor. Y hago mucho énfasis en esto porque aquí si te equivocas ya valiste, tienes que escoger exactamente de lo que va tu canal. Tu canal tiene que tener un tema específico y debes de saber exactamente a quién va dirigido tu canal. Después vámonos a permisos, aquí concedes permisos a otras personas en tu canal para que suban contenido, hacer comentarios o hacer otras modificaciones, otras acciones. Aquí va el propietario y puedes invitar a otros canales a que suban contenido a tu canal. Esto no es recomendable para nada. En permisos, yo te recomiendo que solamente seas tú el que tenga poder total de tu canal, que nadie meta mano en tu canal, por favor. Y ahora vamos a moderación de la comunidad. Aquí es donde configuras las preferencias de los comentarios, de las publicaciones, etcétera, etcétera. Donde dice comentarios en videos y publicaciones nuevos, activa los comentarios. En moderación le pones ninguna. Mensajes de tu chat en directo, ponle moderación ninguna. Publicaciones en tu comunidad, esta opción es nueva, actívala y ponle en moderación básica. En quién puede publicar, ponle que solamente los suscriptores con tiempo mínimo de un día puedan publicar. Y si eres muy sensible, YouTube te pone palabras que puedes bloquear. Aquí escribe palabras ofensivas para que YouTube las banee y que nadie pueda insultarte con esas palabras. Yo no hago eso, en ninguno de mis canales le pongo este tipo de bloqueos. A mí me gusta que la gente se exprese, bien o mal es bueno, porque YouTube lo interpreta como que tu video causa interacción y eso ayuda a que el algoritmo te siga recomendando. Que hablen bien o mal, no importa, lo importante es que hablen, que escriban y mientras más escriban, mejor. Lo único que sí debes de activar es esto es súper importante, el texto de enlace. Y aquí es bien importante que actives esta opción que dice deja pendientes de revisión los comentarios con hashtags y URLs. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Y aquí es bien importante hacer un paréntesis porque recuerda que toda regla tiene una excepción y esta es la excepción a la regla. Hay mucha gente maliciosa que va a tu canal para poner enlaces de sus productos o enlaces de sus canales y si el enlace es malicioso, si contiene algún virus o algún fraude, YouTube te va a borrar tu video y corre riesgo de que YouTube elimine tu canal de manera permanente. También hay gente que hace el sub por sub. El sub por sub es la peor tontería, la peor cosa que puedas hacer. El sub por sub entierra tu canal a los niveles más profundos. Entonces, para evitar esa basura en tu canal, activa esta opción para que nadie pueda poner sus links maliciosos ni hagan sub por sub. Esto protege tu canal, hazlo por favor. Y luego nos vamos a directrices del canal donde tú le pones un mensaje de bienvenida a tus suscriptores que te escriben por primera vez. Esta opción es muy buena. Yo lo que pongo en mis canales es saludos generales, pregunta lo que necesites. Después YouTube te pide que contestes una encuesta. Esto lo encontramos en la opción de datos demográficos. La encuesta es súper sencilla y no vale la pena entretenernos aquí con paja. Contéstala porque es importante para los metadatos. No hay nada relevante en este apartado. En contratos no pasa nada, una vez que estás en YouTube te alineas a las reglas de YouTube y ahora sí hemos terminado de configurar tu canal de YouTube para que tengas éxito. Sigue estos consejos al pie de la letra y verás resultados en la subida de tus videos. Si tienes alguna duda, házmela saber aquí en los comentarios y yo te la contestaré a la brevedad. Suscríbete a Vesuvios si encontraste este tutorial útil y que Dios te bendiga.